pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la inmensidad donde nadie oye mi voz. Muy buenas tardes, querida teleaudiencia. Nos encontramos en un capítulo más de su programa Espejo Público. Buenas tardes, José. Buenas tardes, licenciado. Es nuestro invitado especial hoy en día, el licenciado José Luis Porcel, que nos va a acompañar para hablar un poco más de la economía boliviana. Y así es, María José. Bueno, muy buenas tardes, querida teleaudiencia. Primero, antes que nada, me gustaría felicitar a la tierra que me vio crecer, que es el Gran Chaco, por sus 140 años de fundación. Felicitar no solo a la tierra, sino a toda su gente hermosa, gente luchadora que demostró desde la Guerra del Chaco y mucho antes ese emprendimiento y ese amor a la patria que tienen, ¿no? Ahora vamos a tocar un tema sumamente importante, que es las propuestas político-económicas que presentó el proceso de cambio. Realmente tuvo muchísima suerte el proceso de cambio, el gobierno, el movimiento al socialismo en estos más de 10 años de gobierno, porque justo subieron el precio de los hidrocarburos, ¿no? En base a esto pudo realizar varios actos sociales, varias propuestas sociales, propuestas económicas, la llamada nacionalización. Vamos a ver realmente un poco más a profundidad la nacionalización en el próximo programa igual, ¿no? Bueno, así es, José. Estos 10 años de gestión del movimiento al socialismo, hemos podido ver que se ha querido masificar así, dando bonos, como el bono Juancito Pinto, el bono Juana Zurduy, entre otros. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué va a pasar cuando no tengamos para sustentar estos bonos, ya que estamos en un decaimiento económico? Así es, María José. Lastimosamente hemos visto que se manejan en estos temas sociales, en estos bonos. Y en el último, no olvidemos el famoso doble aguinaldo. Estaba escuchando en las noticias que no se va a poder pagar, decían miembros del gobierno, miembros del empresariado privado, decían que no lo iban a poder sustentar. Pero bueno, como mencionabas al comienzo, damos la bienvenida al licenciado José Luis Porcel, presidente del directorio de Infocal y docente de la Universidad Católica. Él es economista. Muy buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, José. Buenas tardes, María José. Es un placer estar en el set para hablar un poquito de economía, que es tan apasionante, tan importante. Además, es bueno que la población pueda entender de una forma muy sencilla lo que vino, lo que estamos viviendo y lo que posiblemente venga en el futuro cercano. Exactamente, licenciado. ¿Usted cree que el proyecto o propuesta económica desde que empezó el gobierno hasta ahora ha sido bueno, es bueno para el país? Bueno, sin lugar a dudas, las políticas implementadas por el gobierno tienen dos caras como una moneda. El aspecto positivo y el aspecto negativo, ¿no? El positivo es, digamos, la redistribución, el intento de disminuir la pobreza. Pero no nos olvidemos de que esto viene a raíz de lo que en economía se llama shocks externos, que a veces son positivos y otras veces son negativos. ¿Qué significa esto? Que el precio de las materias primas es oscilante en el mercado mundial. En algún momento los precios están bajos como ahora y en otro momento estuvieron altos como la década del 90, donde el gobierno asume el poder en nuestro país, y eso hace que ellos tengan una ingente cantidad de recursos que les permite hacer inversión pública, inversión social. Pero además en la década del 90 el mundo decide condonar la deuda externa a países altamente endeudados como el nuestro. De ahí es que nuestra deuda externa en el año 1997 no era nada más que 2.200 millones de dólares, producto de la condonación del programa IPIC 1 y IPIC 2, condonación multilateral, bilateral, y sin embargo ahora, 10 años después, esa deuda externa se ha triplicado y un poco más. Estamos llegando casi a los 7.000 millones de dólares de deuda externa. A eso tenemos que adicionar la deuda interna y además tenemos que adicionar el posible préstamo
que está consolidando el gobierno con China, de manera que a la conclusión de su mandato el señor Evo Morales, yo estimo que la deuda externa va a estar oscilando los 20.000 millones de dólares, prácticamente unas 9 veces de lo que era cuando él asumió el mando. Entonces eso sí nos tiene que llamar la atención, porque gran parte de este proyecto de redistribución de ingresos, de inversión pública, proviene de la deuda externa y de los precios de las materias primas, que en su momento eran muy altos. Así es, licenciado. Siendo sinceros, licenciado, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que existe crisis económica hoy en día o no? Sin lugar a dudas. La crisis está inmersa en nosotros. Y no solamente en nuestro departamento, sino en todo el país. Si nosotros nos damos una vuelta por Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, donde estuve hace un par de semanas, se siente la crisis en los sectores de ingresos bajos, en los sectores de ingresos medios, el comercio ha disminuido, la producción ha disminuido, la productividad ha disminuido, y lo que llama la atención es de que las exportaciones han disminuido a un ritmo más alto que la caída del ritmo de las importaciones. O sea, nuestro país ya el año 2015, el año pasado, ha registrado un déficit en la balanza comercial. Y eso tiene consecuencias en la balanza de pagos. Esto significa que nosotros lo que estamos produciendo, lo que estamos exportando, no alcanza para cubrir los gastos que significan las importaciones. Si a eso nosotros adicionamos los problemas que tenemos de contrabando y de la informalidad, vemos que el aparato productivo está altamente debilitado. Si finalmente complementamos este análisis con las políticas sociales y tributarias que el gobierno ha emanado en los últimos años, entonces prácticamente las empresas se sienten acorraladas y es muy difícil, yo veo muy difícil que este proceso que se intenta de recuperación económica pueda superarse dentro de los 3 o próximos 4 años, a no ser de que se aplican medidas de política económica bastante racionales, bastante adecuadas a nuestra realidad. Seguimos viendo nosotros que el gobierno está despilfarrando los recursos y eso es muy preocupante. Exactamente, licenciado. Bueno, como mencionábamos, las políticas sociales que planteó el gobierno, mencionábamos el bono Juancito Pinto, el bono Juan Azurduy de Padilla, a su vez también el doble aguinaldo. ¿Cuál es su opinión en cuanto a ello? ¿Ha sido fructífero realmente? ¿No es fructífero? ¿Son propuestas populistas nada más? Tiene un contenido social bastante importante, pero sin lugar a dudas que son medidas más de tipo político. Si nosotros analizamos los indicadores económicos y sociales, nos vamos a encontrar con la triste realidad de que el destino de recursos que se da al sector salud, por ejemplo, es solamente el 5% del PIB. Nuestro país, en materia de educación, solamente destina en promedio $148 para educación por persona, cuando el resto de nuestros países en Latinoamérica y en Sudamérica en particular están muy por encima de nosotros. Entonces, el gobierno, si bien ha atendido el problema de la pobreza, redistribuyendo los ingresos, pero no ha tomado en cuenta estas dos variables que son más importantes. Uno es salud y otro es educación. Y la prueba de que la educación está mal es que nuestros jóvenes cuando ingresan a la universidad no están preparados. Cuando salen de la universidad tampoco están preparados. Entonces tenemos un problema estructural bastante delicado que se arrastra desde la familia, la escuela, el colegio y la universidad. Por otro lado, el sector salud es el otro sector que está totalmente desatendido. Prueba de ello es de que no tenemos nosotros centros de salud que permitan a nuestros conciudadanos apersonarse y buscar soluciones a sus problemas. La gente tiene que acudir, si tiene recursos, al exterior, y si no tiene recursos, pues sencillamente tiene que lamentarse y atenerse a las consecuencias. Y eso es bien triste, es bien delicado y eso es una realidad que lo estamos viviendo cada día. Licenciado, ¿por qué cree que ha habido gastos innecesarios? ¿A qué se le atribuye? ¿Qué cree que ha pensado el movimiento al socialismo para generar tal vez gastos innecesarios? Bueno, yo creo que el gobierno lo que pretende es perpetuarse y hace todo lo posible para eso. Y una de esas acciones son las campañas publicitarias gigantescas, millonarias, que lo ha estado haciendo, lo está haciendo y continuará haciendo. Solamente para un ejemplo, se estima que YPFB ha gastado $2.000 millones en los últimos 10 años en publicidad. Es una cantidad ingente de dinero. Es impresionante la cantidad de dinero que se ha destinado solamente a publicidad. Yo creo que el ciudadano común y corriente no vive de la publicidad, no se alimenta, no tiene trabajo viendo los spots publicitarios del gobierno, que en muchos de los casos
sabemos que no son reales. Entonces, por un lado. Y por otro lado, el gasto público se ha incrementado alarmantemente. En el año 96 más o menos se gastaba el 22% del PIB en la partida 100 de sueldos y salarios y gastos corrientes. El año pasado ese incremento llegó a 54%, entonces casi la mitad del PIB lo estamos gastando solamente en sueldos y salarios. Hemos generado una empleomanía, un crecimiento del sector público desmedido, alarmante, y esa gente en el fondo es improductiva. No tienen los criterios de racionalidad que deberían tener para manejar las instituciones. Lamento decir eso, pero eso es una realidad. Exactamente, licenciado. Bueno, realmente es crítica la situación, pero se habla mucho del tema de la industrialización, que eso nos ha sacado y nos ha dado la gloria económica que ahora estamos viviendo. Bueno, eso menciona el gobierno, ¿no? ¿Cuáles fueron esas políticas de industrialización que menciona el gobierno? ¿Cómo están funcionando realmente? El ejemplo que tenemos, acabas de hacer una salutación al Chaco y me adhiero totalmente a eso. Hace un par de años se inauguró oficialmente la planta separador de líquidos. Si esa planta llega a funcionar en un 50%, no va a haber suficiente gas para exportar a la Argentina y o a Brasil. En este momento esa planta está amarrada como la de Bulo Bulo. ¿Por qué? Porque primero se tiene que cumplir con los contratos de exportación de gas a la Argentina, a Brasil, y el resto que queda para el consumo interno. Por lo tanto, me temo que esa planta no va a funcionar como debería funcionar, a no ser ni que el gobierno seriamente haga estudios de exploración y explotación de gas para abastecer esa posible demanda. Mientras tanto, esos proyectos de industrialización están dormidos, y no solamente es eso. En Tarija tenemos la planta de leche en San Lorenzo, subutilizada. Tenemos las plantas de cartón bol, que no están produciendo. Y prácticamente todas las empresas que el gobierno ha montado no están rindiendo frutos, no son rentables. Y eso es por una sencilla razón, porque está en manos del gobierno. Las empresas deben estar en todos los países, y obviamente el nuestro no tiene que ser una excepción, en manos de las empresas privadas, porque el empresario privado es el único que sabe manejar las empresas con eficiencia y con criterio de rentabilidad. Bueno, licenciado, nos vamos a un pequeño corte y continuamos con esta entrevista y este modo de pensar de la economía boliviana. Ya regresamos. De gigantes convierte el arenga natural. Un duelo salvaje advierte, lo estoy cachando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la inmensidad, donde nadie oye mi voz. Centro de Urología, del Dr. Danilo Jurado Vallejo, especializado en el Hospital Italiano de Buenos Aires y Fellowship. Cirugía de próstata con tecnología de última generación, resección y fotovaporización de la próstata con energía monopolar y bipolar, el sistema más innovador y eficaz para el tratamiento del crecimiento benigno de la próstata. Tratamiento de cálculos de la vía urinaria, con técnicas mínimamente invasivas. Cirugía reconstructiva de la uretra, con colgajos de piel e injertos de piel y mucosa bucal. Tratamiento de incontinencia urinaria femenina, con uso de prótesis y técnicas mínimamente invasivas. Centro de Urología a la Vanguardia, Avenida Guadalquivir, número 1182, frente a la Posta Municipal. Teléfono 66 683 95.
Lapiditai San Lorenzo, la que me lava el pañuelo, lo enjuaga con limón verde, cacay, los alcumados, romero, la bibita y San Lorenzo, la vidita y no me quiere, no me tendrá voluntad. Yo la he de cambiar por otra jacay, ¿qué tal les parece? Estamos aquí nuevamente en el segundo sector de su programa Espejo Público. Estamos con el licenciado José Luis Porcel, economista, docente de la Universidad Católica. Licenciado, estábamos hablando de gastos innecesarios y superfluos. El satélite Tupacatari, realmente, ¿qué beneficio le trajo al país? ¿Cuáles fueron las trascendencias? ¿Está lucrando, se está ganando con ese satélite? ¿Es realmente fructífero? Estaba entendiendo que es un satélite más o menos que va a durar unos 15 años y la deuda nos va a durar mucho más. Evidentemente, es un satélite que cuesta más de $300 millones. Perú ha hecho una compra de un satélite por menos de $200 millones y más eficiente. Y una prueba de que ese satélite no está rindiendo los frutos que deberíamos esperar es el servicio de Internet. Nuestro servicio de Internet en Bolivia es el más caro de Sudamérica, el más lento y el más ineficiente. Y lo paradójico que nuevamente este servicio está en manos de Entel, que es el monopolio, digamos, de este servicio de comunicación, que debería estar funcionando mejor. Y sin embargo, las operadoras como Tigo o como Viva, que utilizan los servicios que provee Entel para Internet, son más eficientes. Nuevamente es una prueba de que el sector público no maneja bien las empresas, no lo hace con la eficiencia y con el criterio racional que hacen las empresas privadas. Bueno, licenciado, pese a que sigue o está presente la autonomía hoy en día, el gobierno sigue centralizando los recursos. ¿Usted cree que esto es bueno para el país? ¿Usted cree que es bueno para los departamentos, que le da mayor desarrollo? No, sin lugar a dudas que eso no es bueno. De nada sirve que se haya intentado descentralizar las decisiones a partir de las gobernaciones, cuando nuestra gobernación y cualquier gobernación del país tiene que acudir al aval del Ministerio de Hacienda para que aprueben sus proyectos. En el fondo, nosotros no tenemos la libertad absoluta de decidir en qué vamos a invertir nuestros recursos. Y paralelamente a eso, el gobierno viene haciendo débitos automáticos por la donación en nuestro caso, como en muchos departamentos, de computadoras que no han funcionado. Es un gasto totalmente innecesario, que en su momento sirvió como instrumento político para elevar el rating del presidente o del gobierno o para una campaña política que en su momento funcionó, pero lamentablemente nadie se benefició y esas computadoras en este momento están anquilosadas, desfasadas y prácticamente en desuso y no van a servir absolutamente para nada. Es un ejemplo de los tantos que tenemos. Si nosotros miramos con más amplitud, vemos que el gobierno ha construido la carretera, una autopista entre La Paz y Oruro. ¿Con qué recursos? Con los de Tarija, obviamente. Y nosotros no tenemos una carretera adecuada que nos integre hacia el Chaco. Ahora se están haciendo intentos para llegar a construir, pero esperemos cuánto tiempo va a pasar y cuántos años y cuántas generaciones han peleado, han soñado, han luchado por este anhelado proyecto de integración con el Chaco. Y así es, licenciado. Bueno, esta crisis realmente golpeó mucho al departamento
Ahorita vemos que va a haber bloqueos por el tema del Prosol, pero no solo el sector público del departamento se ve afectado, sino también el sector privado. Y eso se debe a la implementación del doble aguinaldo o del nuevo régimen tributario. No solamente eso, es un conjunto de medidas de política económica, sociales y tributarias que el gobierno ha implementado que hacen mucho daño a las empresas. Para que tengamos una idea, entre el año 2015 y el primer trimestre de este año 2016, a nivel nacional se han cerrado y se han retirado más de 6.000 empresas que estaban inscritas en Fundempresas. Solamente en Tarija, entre el año pasado y este año, se han cerrado 641 empresas. Y hace poco la Cadeco explicó de que son 30 empresas que están en quiebre en nuestro departamento. Pero estas medidas de política, como es el doble aguinaldo, nuevamente es un instrumento político que el gobierno pretende hacer creer que la economía está creciendo por encima del 4,5%. Si nosotros solamente comparamos el crecimiento de la economía, que aparentemente es 4,5%, y restamos el déficit fiscal que el país ha tenido el año pasado, que fue del 3,6%, entonces el crecimiento ha sido de menos del 1%. Es bueno que la población sepa estas cifras que aparentemente son interesantes, pero son engañosas. Reitero, el crecimiento del 4,8% que registró el país el año pasado tiene que ser contrarrestado con el déficit fiscal que el gobierno tuvo el año y fue del 3,6%. Después, ¿cómo podemos hacer empresa si antes de que una empresa inicie sus operaciones en el país tiene que hacer pago de impuestos, pago de tributos, pago de licencias, y eso es un costo social alto? O sea, nos imaginemos una persona que quiera importar una máquina para hacer cualquier producto, sea para elaborar pan, sea para una metal mecánica. Antes de que funcione tiene que pagar el impuesto de importación, más el montaje, más la infraestructura. Este señor difícilmente en unos 3 o 4 meses puede empezar sus operaciones. Paralelamente, instalar, montar y aperturar una empresa en Bolivia dura aproximadamente entre 2 meses y medio y 3 meses, cuando en Chile dura 21 días. En el caso extremo, digamos, en Estados Unidos son 7 días solamente. Estamos muy lejos, por supuesto, de eso. Bueno, licenciado, sabemos que el 2007 el gobierno condonó el 45% de la deuda externa. Le condonaron al gobierno el 45% de la deuda externa, ¿no? Y en estos 9 años ha ido creciendo, y la política del gobierno o los discursos que da es que vamos incrementando en la economía. ¿Por qué cree que se ha dado este crecimiento? Porque los ingresos del país han empezado a disminuir. Entonces el gobierno, para cubrir las necesidades de inversión, acude al endeudamiento interno y externo. Decía anteriormente de que el año 2007 la deuda externa de Bolivia con la condonación era solamente de 2.200 millones de dólares. Hoy estamos rondando los 7.000 millones de dólares, la deuda externa. Si sumamos eso a la deuda interna, que está más o menos en 3.000 millones de dólares, nuestra deuda pública más o menos asciende a 10 millones de dólares, o 10.000 millones de dólares. Eso significa más o menos el 18% del PIB. El gobierno dice que eso no es preocupante porque otros países tienen una deuda más alta con relación al PIB. Pero obviamente otros países tienen otros niveles de vida, otros estándares de infraestructura, de calidad de educación, de salud, muy diferentes a los nuestros. Estamos muy lejos nosotros. Somos el penúltimo país. Nuestro PIB es apenas ligeramente superior, entre un 10 y 12% al del Paraguay. Uruguay, que es un país muy chiquitito, es más grande, casi 2 veces más grande que nosotros. Chile, que solamente tiene un 63% de la población que nosotros tenemos, tiene un PIB casi 8 veces más grande que el nuestro. Y me acuerdo que el 21 de junio, el vicepresidente dijo de que a este ritmo de crecimiento, en unos 10 años nosotros vamos a igualar y vamos a superar la economía de Chile. Eso es imposible. Yo creo que esto va a quedar grabado y dentro de 10 años veremos que Chile está muchísimo más lejos de nosotros todavía, porque todos los países se preocupan por la salud, por la educación, por la producción y por generar divisas. ¿Y cómo se generan divisas? A través de las exportaciones. ¿Y quién realiza las exportaciones? Una parte del sector público y otra parte del sector privado. Y nuestro departamento es alarmante. Las exportaciones que tiene el departamento de Tarija, del 100%, el 99,88% es gas.
y el resto no es nada. No estamos exportando más que unas cuantas botellas de Singani, unas cuantas botellas de vino y algunas otras cosas que son artesanías, pero tenemos potencial para hacerlo. Pero lo que no tenemos es el apoyo ni los incentivos que el gobierno debería realizar. Entonces, ahí vemos las estadísticas, realmente un decaimiento económico abismal. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo con todo esto? Entonces, tanta nacionalización, la industrialización que están mencionando, que han hecho, han realizado, ¿realmente ha sido fructífera o solo ha sido una política extractivista la que realizó el gobierno? Desde la época anterior a la fundación de la República, Latinoamérica, el Alto Perú, donde era lo que se llama ahora Bolivia, hemos sido una zona extractora de materias primas. En toda la colonia hemos exportado ingentes cantidades de minerales, especialmente oro y plata, a Europa. El país se funda la República y continuamos con esa política. Llegamos hacia el siglo XIX, al siglo XX y continuamos con esa política. Hemos sobrepasado el siglo XX, estamos en el siglo XXI y continuamos con esa política. En el pasado era la plata, el estaño, posteriormente fue el petróleo, ahora es el gas. El siguiente paso será que vamos a empezar a exportar litio, pero en bruto, no como producto semiprocesado. Lo que está sucediendo ahora, ¿cuál es nuestra fuente más importante de divisas? Es la exportación de gas, pero el gas sale en bruto tanto a la Argentina como a Brasil. Pero hay una paradoja que aquí es interesante analizarla. Hace 2 años Brasil y Argentina nos pagaban en promedio $10 el millar de pies cúbicos. Hoy nos está pagando menos de $3, tanto Argentina como Brasil. Y las negociaciones que se establezcan para la ampliación de la venta de gas a estos 2 países no va a superar los $3. ¿Y qué pasó hace 2 meses? Argentina suscribe un contrato con Chile para comprarle a Chile gas a $7. Y a nosotros nos está pagando menos de $3. Pero más aún, llama la atención, Chile no produce gas. En algún momento, parte de nuestro gas que iba a la Argentina, Argentina lo vendía a mejor precio a Chile. Y ahora Chile, reitero, que no tiene fuentes de energía gasífera como nosotros, está exportando a Argentina a un precio más del doble de lo que Argentina nos paga. ¿Cuál es la razón? Es que los chilenos están trayendo gas en barcos, el gas congelado, y lo están distribuyendo hacia esos mercados y su excedente lo están vendiendo hacia la Argentina. Entonces, en materia de negocios, tanto con nuestros países vecinos como Argentina, Brasil o como el país que queramos, negocios son negocios, aquí no hay solidaridad absoluta. Exactamente, realmente impresionante, realmente no se puede creer, literalmente el gobierno nos dice una cosa y la realidad realmente es otra, ¿no? Nos vamos a un corte comercial, queridos televidentes, ya volvemos con Espejo Público. Lucha de gigantes convierte el arenga natural. Un duelo salvaje advierte, lo estoy cachando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la inmensidad, donde nadie oye mi voz. Centro de Urología, del Dr. Danilo Jurado Vallejo, especializado en el Hospital Italiano de Buenos Aires y Fellowship. Cirugía de próstata con tecnología de última generación, resección,
y fotovaporización de la próstata con energía monopolar y bipolar, el sistema más innovador y eficaz para el tratamiento del crecimiento benigno de la próstata. Tratamiento de cálculos de la vía urinaria, con técnicas mínimamente invasivas. Cirugía reconstructiva de la uretra, con colgajos de piel e injertos de piel y mucosa bucal. Tratamiento de incontinencia urinaria femenina, con uso de prótesis y técnicas mínimamente invasivas. Centro de Urología a la Vanguardia, Avenida Guadalquivir, número 1182, frente a la Posta Municipal. Teléfono 66 683 95. Lapiditai San Lorenzo, la que me lava el pañuelo, lo enjuaga con limón verde, cacay, los azulejos, romero, la vivitai San Lorenzo, la vivitai no me quiere, no me tendrá voluntad. Yo la he de cambiar por otra cacay, ¿qué tal les parece? Bueno, continuamos aquí con el último sector de su programa Espejo Público, acompañados de nuevo con el licenciado Porce. Licenciado, queríamos saber cómo está la tasa inflacionaria en Bolivia. Bueno, la tasa de inflación está relativamente controlada, pero también es manipulada. Hace algunos años el gobierno empezó a manejar las variables que componen la canasta familiar para mostrar que hay una relativamente baja tasa de inflación. Pero es bueno también recordar a nuestros televidentes y a la población en general que nuestra economía es chiquitita. Es apenas 32.000 millones de dólares el PIB anual. Entonces es una economía relativamente fácil de manejar, fácil de controlar. Pero socialmente estamos viviendo momentos de riesgo que pueden convulsionar al país y que pueden generar brotes de inflación. Por ejemplo, el problema que tiene el gobierno con los mineros, el bloqueo hacia los departamentos. Este bloqueo implica que los productos no van a llegar en condiciones normales a los mercados. Entonces, en estos mercados se va a dar un fenómeno coyuntural de inflación que puede quedarse. El riesgo también lo estamos corriendo nosotros en Tarija. Los campesinos han decidido a partir del lunes bloquear. Tengo entendido que mañana la gobernación está convocando una reunión para evitar esto, ¿no? Pero nuevamente estamos viendo que son más los caprichos que quieren imponerse en términos políticos y sociales, que está por encima del razonamiento lógico de las disponibilidades. El país no tiene los recursos que tenía antes, el departamento de Tarija mucho menos, que seguramente en alguna otra ocasión podemos profundizar estos aspectos del departamento de Tarija. Licenciado, el día de hoy los municipios, bueno, los alcaldes de todos los departamentos y municipios del país se reunieron en Cochabamba para hablar sobre el tema del pacto fiscal. ¿Cree que esa sería la solución para la descentralización de los recursos?
lo que yo estoy seguro, no solamente que creo, que el pacto fiscal no va a prosperar. Porque el pacto fiscal implica, entre otras cosas, utilizar conceptos de redistribución de los ingresos por concepto de los impuestos. Y esto implica de que se tomen criterios de población, de territorio, de índices de pobreza, pero en este momento los recursos se distribuyen de la siguiente forma. 75% de los recursos quedan en manos del Estado y solamente el 25% se distribuyen a las universidades y a los municipios. A los municipios se distribuye el 18% y el 7% a las universidades. ¿Cuál sería el criterio lógico? Que en vez de que el gobierno se quede con el 75%, solamente se quede con un 50% o menos, y ese otro 50% redistribuir a las universidades, a los municipios y a las gobernaciones que lo necesitan. Pero les garantizo que el gobierno no va a aceptar eso, no va a ceder. Entonces es una lucha que se va a iniciar, que ya debería haberse realizado porque la ley decía que después de 6 meses publicados los censos, que fue el 2012, ya deberemos iniciar las mesas de negociación para el pacto fiscal. Pero creo que no se va a dar porque en este momento el gobierno tiene menos recursos y es tan grave la situación que en estas circunstancias no creo que ceda. Obviamente hay en este momento solamente 2 propuestas, la Fundación Jubileo y Santa Cruz, que proponen utilizar criterios diferentes de los que está manejando en este momento el gobierno. Y uno de ellos es por población. Si es por población, Tarija pierde porque tenemos apenas 4% de población a nivel nacional. Si es por territorio, nuestro territorio es apenas el 5% a nivel nacional. Perdemos por todos lados. Y además va a adicionar un criterio el gobierno, decir, los tarijeños tienen mucha plata. Y sobre eso quisiera tocar brevemente. El ministro de Hacienda vino la semana pasada y dijo que Tarija tiene más de 400 millones en caja y banco. Los personeros de la gobernación dijeron que no es así. Yo digo, sencillamente, los personeros de la gobernación deberían mostrar las cuentas, los extractos bancarios que están en manos del banco, del Estado, del gobierno, y mostrarle que no tenemos esa cantidad de recursos. Entonces, la gente, los movimientos sociales están alimentados de mentiras, de cosas irreales. El país no tiene la cantidad de plata que tenía hace un par de años. Y además, esta crisis del petróleo que ya se sintió en el año 2008, donde bajaron el petróleo más o menos de $90 a $61, el siguiente año recuperó y subió más o menos hasta $142, que fue el tope. Y de ahí cayó. El año pasado cerramos con $37 el barril de petróleo para nuestro país. Y este año empezamos con $41. Más o menos hemos estado hasta el 23 de junio con un precio mundial del petróleo de alrededor de unos $50. El Brexit, que fue la decisión de los ingleses o del Reino Unido de salir de la Unión Europea, ha afectado también al precio del petróleo a nivel mundial. Entonces, el precio del petróleo está ahora alrededor de $41. Las estimaciones, tanto las que estudié, las que investigué, las que vi en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en la CEPAL, dicen que los precios del petróleo no va a superar hasta el año 2019 los $55. No nos hagamos ilusiones que vamos a volver a tener un petróleo como era antes. Además, el mundo se está preocupando por no depender tanto del gas y ni del petróleo, porque están buscando otras energías, la eólica, la energía solar, que son alternativas que están funcionando en otros países ya. Entonces tenemos nosotros que desmistificar y sacar de nuestra mente de que el petróleo, el gas, no va a continuar en el futuro siendo la fuente de ingresos como ha pasado en los años recientes. Por un lado. Y por otro lado, nuestras reservas, nuestros campos gasíferos están disminuyendo su capacidad de producción. San Alberto, que estaba hace 5 años produciendo 10 millones de pies cúbicos, en este momento está con 6 y la tendencia es a decrecer. Entonces, ¿qué nos espera? La única solución sería que el gobierno seriamente intente hacer exploración y explotación de nuevas fuentes de energía, tanto de petróleo como gas. Pero eso, aunque decidan ahora, eso no es un proceso que de un año para otro se va a consolidar. Eso tarda por lo menos entre 5 años y 8 años. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Lo que a mí me preocupa es de que estamos en una situación muy difícil y el gobierno quiere pintarnos una realidad diferente, pero Dios quiera, yo quisiera también equivocarme, que no tropecemos con la ilusión de que tenemos recursos y generemos expectativas y se dé un brote de inflación. Nosotros ya hemos vivido una inflación
muy alta en la década del 80, cuando la inflación en el 85 llegó al 36.000%. Tuvo que aparecer en el escenario político un hombre, para mí el hombre más inteligente de todos los presidentes, el doctor Paz, que tuvo los pantalones, la inteligencia, la habilidad de arreglar el zafarrancho que nos dejaron los del UDP, que eran también un gobierno populista como el que tenemos actualmente. O sea que lo que preocupa es que las siguientes generaciones tienen que estar convencidas de que la deuda externa va a crecer y ellos, nuestros hijos, nuestros nietos, tienen que pagar esa deuda externa y el costo social va a ser muy alto. No necesitamos nosotros volver a la década del 80, pero podemos ver como en un espejo lo que está sucediendo en este momento en Venezuela. También podemos ver muy cerca lo que está sucediendo en Argentina, donde el presidente Macri está haciendo grandes esfuerzos por salvar esa economía que ha quedado totalmente deteriorada con las medidas políticas realizadas por los Kirchner. Bueno, nos vamos a un pequeño corte comercial y enseguida continuamos con más de economía, el pilar fundamental para el desarrollo del país. Ya volvemos. Lucha de gigantes convierte el arenga natural. Un duelo salvaje advierte, lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la inmensidad, donde nadie oye mi voz. And prove that you want it. Oh, oh, just sign me up, just sign me up. Oh, 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 just sign me up, just sign me up. Oh, oh, just sign me up, just sign me up. Oh, oh, just... Centro de Urología, del Dr. Danilo Jurado Vallejo, especializado en el Hospital Italiano de Buenos Aires y Fellowship. Cirugía de próstata con tecnología de última generación, resección y fotovaporización de la próstata con energía monopolar y bipolar, el sistema más innovador y eficaz para el tratamiento del crecimiento benigno de la próstata. Tratamiento de cálculos de la vía urinaria, con técnicas mínimamente invasivas. Cirugía reconstructiva de la uretra, con colgajos de piel e injertos de piel y mucosa bucal. Tratamiento de incontinencia urinaria femenina, con uso de prótesis y técnicas mínimamente invasivas. Centro de Urología a la Vanguardia, Avenida Guadalquivir, número 1182, frente a la Posta Municipal. Teléfono 66 683 95. Lapidità San Lorenzo, la que me lava el pañuelo, lo enjuaga con limón verde, cacay, los sacumanos, romero, la
la vidita y no me quiere, no me tendrá voluntad. Yo la he de cambiar por otra, jajay, ¿qué tal les parece? Bueno, aprovechar este pequeño espacio para agradecer a mis auspicios, como Acuarela. Hoy visto unos tacos de color beige con una hebilla dorada. Acuarela, el mejor lugar. Calza con comodidad, viste con elegancia. Ubicado en la Méndez, entre Ingavi y Madrid. De igual manera, agradecer Salón Maribel. Salón Maribel, que hoy me ha peinado con un recorrido con rulos. Salón Maribel, mejor calidad y atención de calidad. Bienvenidos al último bloque de su programa Espejo Público. Y seguimos aquí con el licenciado Porcel. Licenciado, ¿cuáles serían las políticas económicas que se tendría que llevar a cabo para mejorar la situación que está viviendo Bolivia? Bueno, en primer lugar yo creo que el gobierno tiene que tomar en serio de que el sector productivo tiene que ser fomentado a través de los incentivos que se dé a la economía, al empresariado privado. Uno, las políticas sociales tienen que adecuarse a las circunstancias y a la capacidad que tengan las empresas, sean grandes o pequeñas. Yo estoy de acuerdo que se dé el segundo aguinaldo, siempre y cuando las empresas tengan la utilidad necesaria para cubrir eso. Hay empresas que no tienen la utilidad y tienen que incurrir en ese gasto. Cualquier empresa necesita provisionar más o menos 18 sueldos por año. Son los 14 sueldos, los 12 sueldos del mes, el primer aguinaldo, el segundo aguinaldo, vacaciones, aportes, AFP, caja, etcétera, que eso suma más o menos 18 sueldos. Entonces es muy difícil que alguna empresa pueda soportar eso. Hace breves minutos mencioné de que solamente en Tarija, entre el año pasado y el primer trimestre de este año, se han cerrado más de 261 empresas. Eso es alarmante. Y a nivel nacional casi 6.000. Por otro lado, los aspectos tributarios tienen que adecuarse también a las circunstancias de las empresas. En estas circunstancias nosotros no podemos pensar de que se puede seguir presionando al sector productivo cuando estamos fomentando paralelamente la informalidad, el contrabando, que hace mucho daño al país. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Los esperamos el próximo sábado aquí en su programa Espejo Público. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos y aclararnos un poco el panorama en el tema o en el ámbito económico. Exactamente, María José. Es un placer para nosotros estar junto con ustedes, los televidentes, cada sábado desde sus hogares que nos están viendo. Licenciado, muchísimas gracias. Lo esperamos para el siguiente programa, que vamos a seguir hablando porque la economía no acaba aquí. Reitero, muchísimas gracias y hasta el siguiente sábado en su programa Espejo Público. Corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no